Mi nombre es Juan Antonio Seda y soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y dirijo desde hace varios años la carrera de especialización en discapacidad y derechos. El objetivo de esta charla va a ser difundir algunos de los aspectos centrales relacionados a los derechos de las personas con discapacidad. Y para eso voy a empezar contando un poco cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia en materia de discapacidad en las últimas décadas. Es muy común escuchar en el mundo del activismo, de la militancia en discapacidad, plantear que ha habido un cambio de paradigma, un cambio de la, digamos, cuando digo cambio de paradigma me refiero a una transformación radical a partir de la sanción de una norma, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se sancionó en la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006, y Argentina ratificó ese tratado en el año 2008. Lo que yo traté de plantear en su momento en mi tesis de doctorado fue que no había tal cambio de paradigma con la sanción de una ley, sino que el proceso que llevó al reconocimiento paulatino de los derechos de las personas con discapacidad constituyó una etapa prolongada en el tiempo, que viene desde hace casi 25 años, que paulatinamente fue en crecimiento, y que eso implicó que para la llegada de la Convención ya había una nutrida cantidad de jurisprudencia y de normas locales, de normas sobre todo las que rigen al sistema de la seguridad social, me refiero específicamente a la ley 24.901, que tenían muchísima potencia, muchísima injerencia en los reclamos de las personas con discapacidad, que agradezco por eso a las autoridades de la Facultad de Medicina. La mayoría de los reclamos en materia de discapacidad tienen que ver con el sistema médico, con prestaciones médicas. Por supuesto que no son las únicas, hay muchas otras áreas donde puede haber demandas exigiendo derechos por parte de las personas con discapacidad, pero la enorme mayoría de los casos que llegan a instancia judicial son en esta materia. Lo digo también con experiencia en la práctica profesional, porque profesor de la facultad, soy docente, además de la materia que les dije, que es Derecho de Familia y Sucesiones, que es mi materia de origen, también soy profesor de práctica profesional. En la práctica profesional, que es la última materia que se hace en la facultad, los alumnos durante todo un año ejercen como si fueran abogados con la supervisión de un equipo docente. Bueno, yo dirijo uno de esos equipos docentes y lo especialicé desde hace más de casi una década en el tema de discapacidad, de manera de poder llevar adelante juicios contra instituciones, mejor dicho, contra el Estado, contra instituciones que brindan servicios, defendiendo derechos de las personas con discapacidad. También tengo que hacer la aclaración que la práctica profesional en la Facultad de Derecho solamente atiende casos de personas que no pueden solventar un abogado por sus propios medios. De otra manera sería una competencia desleal, porque nosotros no le cobramos honorarios a las personas. Es un trabajo pro bono, se llama pro bono, un trabajo gratuito para la persona. Así que con esta introducción, un poco de cuál es mi trabajo, mi acercamiento al tema, también necesito plantearles que yo no soy persona con discapacidad, ni soy militante de personas con discapacidad, ni tampoco soy funcionario en ningún organismo, ni soy funcionario de ningún organismo. Por lo tanto, tengo cierta distancia como para poder hablar del tema. Por supuesto que dependerá de cada quien que recibe estas críticas de asociaciones que me dicen, bueno, pero no puedes hablar porque no sos persona con discapacidad. Por supuesto que eso tiene una comunicación como demasiado política, que la verdad que no tomo tan en cuenta, porque no creo que para estudiar un tema haya que ser integrante del colectivo. En términos de derechos,
cada derecho se incorpora dentro de un sistema general y uno, como profesor de la universidad, tiene la posibilidad de estudiar esos fenómenos, no solamente de la redacción legislativa, sino de cómo después se va llevando adelante la aplicación. De eso trata mi investigación. Mi investigación, que fue mi tesis de doctorado, planteó la siguiente premisa. ¿Afecta realmente un cambio significativo en la orientación de la jurisprudencia argentina con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿O, por el contrario, la aprobación de ese tratado internacional no modificó sustancialmente la orientación que tenía la jurisprudencia argentina? Mi hipótesis es que no había una tal transformación, o sea que no había un cambio radical en ese sentido. No quiero decir cambio de paradigma, porque la palabra paradigma se usa tan generalmente, casi de manera coloquial, que ha perdido un poco su significado epistemológico. No hay el término modelo, porque el uso de esos términos en el discurso político, el discurso cotidiano, ha llevado a que si uno tiene que utilizar el término modelo, paradigma, en términos epistemológicos, hay que estar aclarando e inclusive hasta informando de qué trata, siendo que a su vez son términos bastante esquivos, sobre todo el de paradigma, es un término que no lo inventó, pero sí lo puso muy en boga en el campo de la tecnología, un autor que desarrolló su trabajo hace unos 30, 40 años, que era discípulo de Karl Popper y que un poco trató de generar la idea de que la ciencia se desarrollaba y tenía sus descubrimientos, mejor dicho, sus cambios, sus transformaciones, de manera, como plantea Popper, de manera regular, salvo cuando hubiera algún tipo de transformación radical producida no solamente por un descubrimiento, sino por un cambio en la percepción general que este autor, que se llama Thomas Kuhn, denomina cambio de paradigma. Y nombra, por ejemplo, cuando se refiere a cambio de paradigma, Kuhn habla de cuando se acumuló suficiente evidencia para demostrar que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Bueno, eso es un cambio de paradigma, porque modificó todas a partir de esa verificación, mejor dicho, de ese descubrimiento, hubo una enorme cantidad de adecuaciones que hubo que hacer los cálculos que se habían hecho durante tantos siglos. Por eso, a veces me parece un poco exagerado. Este autor habla de Thomas Kuhn, de cambio de paradigma, hablando de la revolución copernicana, tratar de aplicar eso a cualquier cambio de ley, donde se modifica una norma y se dice, esto es un cambio de paradigma. Me parece un poco exagerada la utilización del lenguaje en ese sentido. Pero lo entiendo porque a veces la gente que milita en organizaciones, que tiene militancia política, tiene ese entusiasmo y está muy bien. Pero separo entonces el uso académico, el uso más científico del término, del uso coloquial que se le da. En los coloquiales uno puede decir el cambio de paradigma, porque me cambié el peinado, me cambié el color de corbata, me cambié, es un cambio de un día para el otro, entonces puedo utilizar el término cambio de paradigma. Pero les aclaro que a mis alumnos no les aconsejo usar ese término porque están de alguna manera devaluando el discurso académico con eso. Bueno, como les dije, el objetivo entonces de esta presentación va a ser contarles aquella investigación sobre por qué creo que no hubo una transformación radical con la convención, sino que ya venía antes, y la manera que ensayé para llegar a para comprobar esa hipótesis, o mejor dicho, para poner en tensión esa hipótesis, fue la de analizar
la mayor cantidad de fallos de jurisprudencia posible y ver si efectivamente se había producido un cambio radical con la convención, o en cambio la convención lo que venía a hacer era ratificar una tendencia, plantear un discurso, plantear un tratado internacional de derechos humanos, que de manera como casi con efectos pedagógicos, que lo que no había tenido una gran influencia. Así que voy a empezar con el PowerPoint ahora y les voy a compartir pantalla para comentarles un poco las líneas generales de esta investigación, que tiene, por supuesto, a las prestaciones médicas como una de las grandes, unos grandes puntos de reclamo por parte del colectivo de las personas con discapacidad, porque la gran mayoría de los reclamos y los procesos judiciales que se han llevado adelante en materia de discapacidad tienen que ver con prestaciones judiciales. Y antes que nada me atrevo también a aclarar que la Argentina tenía, ya desde hace muchos años, tenía un sistema de prestaciones en discapacidad que estaba primero regido hace muchos años por la ley 22.481, pero 431, que es del año 80-81, pero después, con una ley ya en democracia que brindaba una cobertura integral a las personas con discapacidad, que es la 24.901. Esa ley que rige actualmente es la que da cobertura en materia de discapacidad, cobertura integral a las personas con discapacidad, con el único requisito de presentar un certificado de discapacidad. Queda tiempo al final, les voy a hablar de cómo es el certificado de discapacidad y cómo se tramita, y cuáles son los criterios que se utilizan, pero quisiera concentrarme ahora un poco en esta investigación, que ha sido un trabajo de varios años, y bueno, en su momento constituyó mi tesis de doctorado, por eso la defiendo con tanto afecto, pero no solamente la defiendo en términos que uno no tiene que casarse o apegarse a ningún concepto teórico, pero mostrarles cómo he planteado el diseño, la investigación, y también un poco cuáles son muchas de las representaciones y de las nociones más potentes que circulan en el mundo de la discapacidad. Así que voy a empezar ahora por compartir pantalla, así pueden ustedes ver este PowerPoint, donde mi idea es tratar de hacerles un planteo sobre cómo se ha desarrollado la jurisprudencia. Bueno, la legislación argentina, ya les dije, tiene un enorme recorrido en materia de discapacidad. Ya desde el siglo XX había gran cantidad de textos y de desarrollos sobre personas con discapacidad, pero podríamos tomar a la ley 22.431 un poco como la primera norma que utiliza el término, no la primera es del año 73, que ya empieza a utilizar el término persona con discapacidad. Antes no se llamaba persona con discapacidad, se utilizaban otros términos, por ejemplo, personas con necesidades especiales, personas, bueno, otros términos que hoy consideraríamos ofensivos, que yo recomiendo no utilizar, como paralíticos o personas con deficiencias,
no porque la deficiencia, el término de deficiencia no exista, porque sí existe, ya van a ver el artículo primero de la Convención, habla de deficiencias, pero porque una de las cosas que se ha intentado es la de generar algún tipo eh, de empatía con respecto a las personas que están en esa condición y que según la Organización Mundial de la Salud asciende a casi el 15% de la población mundial. Por supuesto que son estadísticas imposibles de corroborar, con muy poco grado de certeza. De hecho, en Argentina, cuando se hizo un censo, fue muy cuestionable la metodología y no llegó a esa cantidad. Y después se retocó el censo para que diera un número similar a ese, pero la verdad es que en el último censo ni siquiera se incorporó el dato de si una persona es persona con discapacidad, por varios motivos, entre otros porque el censo es un instrumento administrado por el censista y no obliga a la persona a mostrar determinada documentación. Inclusive ni siquiera se hace a todos los habitantes, se hace a una persona por vivienda. Por lo tanto, habría que empezar a certificar si cada una de las personas tiene certificado de discapacidad o no tiene, y eso era prácticamente imposible. Sin perjuicio de que también podría pasar que hubiera personas con discapacidad que no tuvieran certificación. Pero bueno, ya vamos a hablar al final de la clase, vamos a tocar el tema de la certificación. Les decía que desde el año, en el siglo XXI se empiezan a acumular, ya les diría, inclusive del siglo XX, normas jurídicas favorables a los reclamos de las personas con discapacidad, especialmente voy a señalar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue precedida por una gran cantidad de leyes locales, como les dije, la 24901, como la principal porque es la que refiere a las prestaciones en discapacidad. El objetivo de este trabajo entonces es explicar la evolución de esa jurisprudencia como un proceso escalonado, progresivo, y que no fue de un día para el otro. La jurisprudencia es el conjunto de resoluciones judiciales. ¿Cómo se consolida? Se consolida a través de una forma, de una tratando de salir de acá para sacarme de la pantalla, no puedo. La jurisprudencia es una forma, mejor dicho, es la acumulación de fallos judiciales que van en cierta tendencia. Y que uno puede decir, hay una jurisprudencia que orienta determinada, mejor dicho, que se orienta en determinada dirección y que tiende a reconocer tales derechos. Por supuesto que la jurisprudencia debería ir de la mano de la legislación. Argentina tiene un sistema en el cual las leyes no las dictan los jueces, sino que las dictan nuestros representantes en el Parlamento. Sin embargo, no solo en Argentina, sino en el mundo, se dice que, bueno, finalmente el derecho es lo que los jueces dicen que es. Por lo tanto, si los jueces van en la orientación de reconocer ciertos derechos, uno podría ahí creer que hay como una tendencia jurisprudencial y que eso es un derecho consolidado. Si fuera por los derechos enunciados en las normas, hay tantos y tantos que casi el día sería imposible, es imposible entender el sistema jurídico si uno se dejara llevar por la cantidad de leyes que hay y las cosas tan distintas que dicen entre sí. Decía entonces que las nociones garantistas en materia de prestaciones surgen no ya de la ley 24.901, sino de mucho antes, cuando Argentina construyó, mejor dicho, o elaboró, diseñó su sistema de prestaciones, basado primero en las leyes de la década del 60, a mediados de la década del 60, la Argentina, el gobierno Onganía crea un sistema de obras sociales que
paradójicamente se los dio a que los administren los sindicatos. Por eso es que tenemos hoy un sistema de seguridad social manejado por los gremios. Posiblemente haya que buscar una explicación jurídica o una explicación política a un fenómeno que después tiene derivaciones jurídicas importantes, y no me quiero meter en las explicaciones jurídicas, pero uno fácilmente podría detectar que hubo una especie de una devolución de gentileza por parte de un general que llegó al gobierno en un golpe de Estado apoyado por los sindicatos. Entonces quizá como nota de agradecimiento les devolvió a los sindicatos ese favor dándoles el sistema de la seguridad social, el control de las obras sociales. Sé que es un tema complejo para la carrera de ustedes, pero en todo caso lo dejo para otra oportunidad de profundizar en ese campo. En materia de discapacidad, les puedo decir que la Argentina, en el desarrollo del sistema prestacional, la 24901, esa ley del año 97, se apoya en lo que eran prestaciones obligatorias. Por supuesto que quien no tiene ni obra social ni empresa de medicina prepaga no va a poder acudir a esas instancias para reclamar la cobertura de una prestación en discapacidad. En todo caso, esa persona irá a un tercer sistema, que no es ni de los prepagas ni de las obras sociales, que es un sistema que puede acudir al hospital público, pero más allá del hospital público hay un sistema específico para personas con discapacidad, que es el Programa Federal de Salud, que se ha descentralizado, y ahora, si bien existe el Programa de Salud a nivel federal, la administración va a depender de cada provincia. Y ese programa va a dar o no prestaciones como da el hospital público. Pero en materia de personas que sí cuentan con una cobertura de obra social o de esa medicina prepaga, esas personas van a poder acudir a su obra social o prepaga. Y van a poder, con su certificado de discapacidad, plantear que necesitan para la cobertura relacionada con su discapacidad una cobertura integral. Distinta que las coberturas que brinda el PMO, por ejemplo, que ustedes sabrán que abarca determinadas prestaciones y no otras. En cambio, para las personas con discapacidad, respecto de su discapacidad, se reconoce el 100% de cobertura. Por eso es que podríamos decir que es una noción garantista de darle a la persona con discapacidad todo lo que necesite para su tratamiento. Aún así, no ha sido tan fácil, o mejor dicho, ha sido bien recibida, y son muchísimas las coberturas que se tramitan a través de la ley 24.901, que a su vez tiene un sistema de cobertura por parte del Estado a aquellas instituciones que cubren una cobertura de la cobertura, un sistema de reaseguro que existe a nivel federal y que de alguna manera es lo que pone en discusión siempre cada gobierno cuando llega al poder, porque es una caja millonaria, porque son muy caras las prestaciones en materia de discapacidad, muy caras. Pero claro, la persona con discapacidad necesita de un tratamiento médico, de una prótesis, de un tipo de un cuidado específico, y para esa persona no se trata ya solamente de un cálculo de una ecuación económico-financiera, ya se trata de si puede o no puede hacerlo. Y si no puede hacerlo, la única manera que le queda, la única alternativa que le queda es la de reclamar por medio de un amparo judicial. Por supuesto, entiendo la posición de las entidades que muchas veces dicen, bueno, pero yo no puedo cubrir tantos reclamos, no puedo hacerme cargo de tantas demandas porque, les imaginarán, todo esto es carísimo. Así que, bueno, hay como un punto todavía en tensión que viene de mucho tiempo atrás, creo que va a tardar bastante en resolverse,
y que a su vez tiene que ver con otro problema general que tiene que ver con los costos de la salud y las garantías que se pueden dar de cobertura gratuita o a bajo costo. Acá estamos hablando de una población muy específica, en un caso, casi de un caso de estudio, porque es una población de 10-15% de la población que requiere de esas prestaciones y que en muchos casos las requiere de manera urgente. La gran mayoría de las prestaciones se dan por parte de las entidades, pero hay muchas que las entidades o las niegan o las retrasan. Por lo tanto, en esos casos, los usuarios llegan al reclamo judicial, por supuesto, conociendo a un abogado o yendo a un abogado o abogada que se ocupe del tema y reclamando por la vía que lo responde, que es la vía judicial a través de un amparo en discapacidad. Bueno, como les dije, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una norma que goza de mucho prestigio, que es bastante amplia y que requiere de interpretación. Por lo tanto, si bien es una ley que tiene mucha potencia simbólica, también tiene muchas zonas grises en cuanto a qué es lo que dice, qué es lo que asegura. Por ejemplo, ustedes sabrán, la Argentina tiene un sistema de cobertura, de prestaciones en general, bastante más amplio que muchos otros países. Y muchos otros países firmaron también la convención. O sea que lo que da la Argentina es quizá más que lo que se da en muchos otros países en materia de prestaciones, pero aún así hay un gran nivel de litigiosidad para reclamar prestaciones que no se dan de común acuerdo, que no las da la entidad. Así que ahí hay una vaguedad que me parece que es interesante estudiar desde el punto de vista jurídico, de cuándo corresponde y cuándo no corresponde. En general, ahora van a ver un poco el trabajo que fui haciendo en esta tesis, la mayoría de los jueces tienden a otorgar a las personas con discapacidad a otorgarle la razón a las personas con discapacidad. Por lo tanto, ya les adelanté algo un poco más sobre las conclusiones, y es que independientemente de la profundización en cuanto al estudio de cada caso, caso de cada persona, casi siempre los amparos en discapacidad terminan con una resolución favorable a la persona con discapacidad y con una carga para las empresas de medicina prepaga y para las obras sociales. Algunos me preguntará entonces, ¿por qué si las obras sociales y las empresas de medicina prepaga pierden casi todos los juicios, por qué siguen negando estas prestaciones? Y hay varias respuestas, pero una de las que comparten la mayoría de mis colegas que trabajan en este campo es que de todos los reclamos que hay que llegan a la justicia, hay un filtro muy grande, hay muchos que ni siquiera llegan a presentarse judicialmente. Por lo tanto, les es más o menos gravoso, o más económico, o menos caro para las empresas y para las obras sociales reconocer el fallo judicial que implica el costo de la prestación, más los honorarios del juicio, más todo el tiempo que hay que llevar adelante una medida cautelar, cumplir con una medida cautelar, le sale más económico eso que no pagarle a todo lo que lo reclama. No sé si esa ese no ha sido el tema de mi tesis, por lo tanto no podría asegurar que esto sea así, pero es algo que uno escucha mucho de los colegas. Bueno, en los reclamos de materia de discapacidad, la gran mayoría de los reclamos son por prestaciones. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las personas que reclaman prestaciones en discapacidad, mejor dicho, la mayoría de los juicios en materia de discapacidad está relacionado
con, con prestaciones, porque es lo más caro. Uno puede hacer un juicio por un estacionamiento, puede hacer un juicio por, no sé, por un cupo de una escuela, por una, pero la gran mayoría de los juicios son por prestaciones en materia de discapacidad. En capacidad jurídica también, en derecho de trabajo, hay, no me voy a meter en eso porque es otro tema en sí mismo, pero ya les digo, por ejemplo, que aparecen otros jueces interviniendo en esos casos. No, aquellas situaciones de capacidad jurídica ya no van a la justicia federal, sino que corresponden a la justicia civil de cada vez. Bueno, la conclusión de la investigación es que el avance de los reclamos judiciales de las personas con discapacidad fue un proceso progresivo, con aristas diversas e incluso contradictorias. Y que no se puede asegurar que la causa de esos avances fuera la influencia de la Convención, ya que muchos, digo muchísimos, de los pronunciamientos, si uno estudia del año 97 al año 2008, cuando se aprueba la Convención Argentina, son muchísimos es desbordante la cantidad de jurisprudencia que hay reconociendo estos derechos y basándose en la norma 24901 y no en la convención. Pero inclusive hay fallos, hay sentencias que son posteriores a la sanción de la convención que ni siquiera la nombran, que se basan específicamente en la ley 24.907. O sea que en cuanto a lo que cuesta dinero, ahí ya no vale tanto la convención, no porque no tenga valor, sino porque es mucho más específica la ley 24.901. Así que la impresión que solitarísimo, que en su momento, consideró como comprobada, como validada la premisa que yo estaba planteando, mejor dicho, el enfoque que le daba al estudio sobre si había habido un cambio de orientación, cuando se da el cambio de paradigma, con la convención, y la respuesta es no, no hubo un cambio abrupto en la solución. Algunos jueces intentan como darle mayor relevancia a la convención diciendo, bueno, pero ahora mencionan mucho la convención, pero generalmente en esas menciones no hay nada que no estuviera ya en las leyes anteriores. Que pasan alguna diferencia, pasan alguna capacidad, áreas de mayor relevancia, la conclusión de la investigación, y bueno, acá está mi mail, así que voy a dejar de compartir ahora para volver a dar un cierre, un poco el objetivo de darles a ustedes esta breve sinopsis del Estado legislativo en materia de discapacidad es para expresarles que la mayor cantidad de los reclamos en materia en este campo están vinculados al mundo médico. Inclusive hay hasta como cierto rechazo a lo que se puede denominar como el discurso médico y la predominancia de las categorías de la medicina en discapacidad, planteando que hay una superación con lo que se ha dado a llamar el modelo social. No creo que se trate de un modelo propiamente, sino de una definición social de discapacidad, y acá sí me meto un poco en la definición de discapacidad, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que para que haya discapacidad tiene que haber una interacción entre una deficiencia de carácter permanente, que puede ser de lo físico, lo sensorial, lo mental, lo intelectual, en interacción con un medio, en interacción con barreras que limiten el acceso pleno de la persona a sus derechos. Por lo tanto,
esa definición, por eso no digo que es un modelo, porque no es un modelo, es una definición. Esa definición de discapacidad que da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dado lugar a que muchas organizaciones militantes planteen que estamos frente a un nuevo modelo de discapacidad. Yo creo que no hay un modelo nuevo, lo que hay es una definición distinta. Y esa definición toma muchos de los reclamos de las personas con discapacidad, planteando que para que haya una discapacidad no alcanza solamente con que existe una deficiencia en el individuo, sino que tiene que haber una interacción entre esa deficiencia y las barreras que pone en el entorno. O sea, para decirlo de otra manera, la discapacidad no está solamente en el individuo, según esta explicación, sino que está en la sociedad también, al no poder incluir, no darle garantías de plena participación en la sociedad a este conjunto de personas. Por lo tanto, esto sería lo que podríamos llamar como una definición que se da, que tengan en cuenta que es una definición operativa. ¿Qué es una definición operativa? Es una definición que surge de manera convencional, arbitraria, no es una definición de la observación, no es que se ve determinado fenómeno y se lo describe. Es una definición operativa, a priori, de una noción genérica, que es la noción de persona con discapacidad, que une a colectivos totalmente distintos entre sí y que históricamente estuvieron separados, pero que a lo largo del siglo XX lograron unificar personería como para poder obtener, primero, un reconocimiento como un conjunto unificado, personas con discapacidad, y segundo, una serie de normas que les aseguren el acceso a determinadas calidad de vida con prestaciones que serían muy caras de obtener si tuvieran que pagarlas de manera particular. Así que en ese sentido hay como en la ley de discapacidad como una noción de socialización de los gastos en medicina, que creo, y acá me meto quizá un tema un poco más amplio, creo que en muchos aspectos es inevitable porque los costos en materia de prestaciones, de acciones médicas, en muchos casos son inaccesibles, y estos sistemas de seguros llevan hace mucho tiempo, como las obras sociales, las prepagas, garantizan un acceso más fluido a estas prestaciones. No quiero decir total porque no vayan a creer que el 100% de las personas acceden a las prestaciones, pero sí una gran cantidad puede acceder a servicios y a bienes que de otra manera no podría acceder. Así que esta noción de discapacidad en las organizaciones representativas la toman como un logro, como un punto de llegada logrado a través de muchos reclamos ante los gobiernos, de muchas luchas, que impactan y que tienen una muy desarrollada, no quiero decir teoría, pero sí un sistema de relaciones, sistemas de referencias en documentos internacionales. No quiero llamar teoría, ¿por qué? Porque los documentos internacionales tienen el valor de la autoridad por quien las emite. ¿Qué sé yo? Puede ser un gobierno nacional, o la Organización Mundial de la Salud, o la Organización de las Naciones Unidas. Y en la ciencia, estrictamente dicho, no vale tanto el valor de autoridad de quien lo dice, sino vale que una afirmación se sostenga por sí misma. Así que aquí es un punto donde se confluyen la política con el derecho, con la medicina y con cuestiones también a cuestiones mucho más cotidianas como
la familia. Se cruzan y crean un poco de alguna manera este campo de los derechos de las personas con discapacidad, que está influido por todas estas áreas. Las ciencias sociales, por supuesto, el derecho, medicina, como ya le dije, y hasta el día la política. Como les decía entonces, la OMS, Organización Mundial de la Salud, elabora cada varios años, cada década, no cada década precisamente, porque la última clasificación es del año 2001, elabora clasificaciones donde da definiciones. De ahí tomó las definiciones de discapacidad el Tratado Internacional. De la clasificación internacional sobre el funcionamiento de la salud y la discapacidad, conocido como CIF. Esta CIF es un documento que elaboró justamente la OMS y que brinda esta definición híbrida de discapacidad, donde describe un poco la condición del individuo, pero para que haya discapacidad dice que no alcanza con la descripción del individuo en sí mismo, sino con su entorno. Entonces es una definición bastante más ambigua y posiblemente hasta más difusa. Lo digo también para que sepan que es un campo complejo y donde hay muchas susceptibilidades. Por eso les insisto en que haya un tratamiento cuidadoso a la persona con discapacidad. Cuando se atiende a la persona con discapacidad, se le hable a la propia persona con discapacidad, independientemente de que también se puede incluir a la familia, pero que se evite una de las críticas que he escuchado más en personas con discapacidad, que me dicen cuando van a una consulta médica, el médico en vez de hablarle a ellos, les habla a sus familiares, como si no tuvieran una subjetividad suficiente como para poder entablar un diálogo. Por eso me parece tan importante que se incluya este tema en el curso para profesionales de la medicina, como ustedes. Por eso que nuevamente hago un reconocimiento a la gente de la cátedra de la Facultad de Medicina que tiene esta iniciativa y que puede convocar a colegas de otras áreas y otras facultades. Así que para mí es un gusto y un honor estar en este ciclo y ojalá que esta pequeña o esta breve introducción les sirva para animarse y, ¿por qué no?, leer algunos otros textos. Yo les voy a enviar el texto en formato PDF para quien quiera leerlo. Hay algunas partes que son como más jurídicas, pero hay muchas otras que son de acceso a otras profesiones, inclusive a gente que no de la universidad. Así que para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Espero haber sido claro con el breve relato, que finalmente a lo principal que apunta es a asegurar la igualdad de oportunidades a todas las personas y, por supuesto, la idea de igualdad que implica una atención específica a quien más lo necesita, en este sentido, como una noción que ya viene de hace muchos años, en la década del 50, con lo que se llamó medida de acción positiva o discriminación afirmativa, medidas afirmativas o discriminación positiva. Ha sido un gusto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente a los organizadores. Hasta siempre.